El asesino de mujeres felices. Sí. Y me he quedado un poco... A ver... O sea, claro... ¿Cómo es eso, no? No, el nombre... El Sí, nombre... Tengo que decir que lo impacta. bautizamos nosotros. Porque era lo que él dijo. Que quería matar a mujeres felices. Vale. Entonces nosotros contadme le este dijimos... asesino. Hay un poco de clickbait aquí. Vale. No, pero él dijo... Las mujeres estaban deprimidas. No, pero él dijo eso. Iba a matar mujeres felices. Este tío es un asesino en serie. No, era un tipo normal como tú y yo. Hombre, A ver, a ver. Desesperado. intentó, si le hubiera salido bien, hubiera sido un asesino en serie. No llegó a matar. No, No llegó a matar. ¿Qué pasó con este pavo? hasta eso lo hizo mal. A ver, dale. Bueno, ¿qué pasa? Por suerte lo hizo mal, ¿eh? Por suerte lo hizo mal, sí. Bueno, eso no será porque no lo intentó, pero bueno. El Joker aprendió de su método. El Joker fue un perfeccionamiento del método en el tren. Eso es. Bueno, cuenta. A ver, yo le voy a contar lo que me acuerdo, porque aquí ya sabemos que todos los temas los hace él y yo vengo un poco así, a ver qué me cuentas. Entonces, Ajá. A ver. prácticamente era un tipo que culpando en su mente, que bueno, aquí vamos a ver hasta qué punto tiene anclajes con la razón y hasta qué punto es ya que él atribuye ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Japón está las tareas divididas en sexos, bueno, vamos a decir bastante tradicionalmente, y en esta división de tareas o tareas asignadas a cada rol, a cada sexo, vamos a decir que él entendía que la mujer salía ganando en esa división de deberes, sobre todo hacia la sociedad. Él atribuía que, bueno, la mujer, en cuanto siempre hablamos del momento de casarse, esto es muy importante, ¿no? Sí. El objetivo en Japón para las personas pasa por casarse. Bueno, España en los 70, ¿no? España no sé, eso es, hay que casarse. Sí o sí. Porque eso es, hay Sí, que ser España. productivo. Casarse e hijos. Era así, Productivo era así. para la sociedad pasa por casarse y tener hijos, ¿vale? Sí. Entonces, en ese momento en el que el japonés o la japonesa se casan, las tareas se dividen de la manera en la que la mujer deja de trabajar y se dedica a las labores de casa, ser ama de casa, tener niños, etcétera, etcétera. Y el hombre pasa directamente a ser el encargado de estar en una empresa japonesa con todo lo que eso supone, ¿vale? Entendemos que la empresa japonesa ejerce un estrés extremo a la persona, al individuo. No es una exageración esto. No es una Realmente un exageración, salaryman no. es una persona casi maltratada laboralmente. Sometida a un estrés muy bestia, Muy sobre bestia. todo en los primeros años de empresa. Lo es. Sí. ¿Vale? Entonces, él entendía que la mujer en esta división de tareas salía ganando. O estaba en casa. Claro, está en casa, no tiene que soportar a un jefe, no tiene que soportar el bullying, no tiene que soportar las inocentadas, servir café, hacer fotocopias. Y todo eso, además, porque te toca. Es decir, no es porque tú has hecho algo mal, no tienes méritos. valor. No. Te toca y te jodes. Y eso van a ser los primeros 5 años más o menos. Sí. Está así estipulado, ¿no? 5 años de puteadas. De constantes. puteadas, de tener que tragar Siempre con como la todo. mili, ¿no? El Sí, primer año de la mili. de o no las poder primeras, quejarte, sí. no poder hacer nada más que tragártelo y te lo tragas y te lo tragas y te lo tragas. ¿Qué pasó? Bueno, llegó un punto en el que él se metió en esa vorágine, es que las mujeres son las privilegiadas en esta sociedad, es que mira cómo estamos los hombres, que mira cómo estoy yo. Y llegó un punto en el cual también tenía que ver con que andaba en foros. Sí, ahí el odio y tal, comentando con otros que alimentaron su odio. Como es cámara de eco, ¿no? ¿no? Eso ese eco rollo a la chamber mujer, en el que estás en un foro odio a en la el que mujer, ¿eh? se fomenta Sí, odio a la mujer, sí. y tus ideas son rebatidas y se ven fomentadas por otros que piensan un poquito como tú, entonces te vas envalentonando con la idea, cámaras va de eco entrando, total. va entrando, hasta que llega un punto en el que dices, pues ¿sabes qué? Yo soy un infeliz en mi vida, no estoy contento, ¿y contra qué me voy a desahogar? Contra una sociedad, contra la sociedad, y esa sociedad, es decir, el foco de la infelicidad, de mi infelicidad con la sociedad, la voy a concentrar en un sector que yo considero que es privilegiado por parte de esta sociedad, que lo representan las mujeres jóvenes. Sí. Ergo, dirige su frustración y su odio hacia el sistema de la sociedad a las mujeres. Sí, Decide, me voy a vengar con la sociedad a través de matar mujeres. Esa es la conclusión, poco acertada y muy loca que tuvo él, que nosotros llamamos, basando en la declaración de asesino de mujeres felices. Por eso ¿Qué es. hizo? Bueno, se metió en el vagón de tren. ¿En el vagón de mujeres? Sí, mujeres. Hay un vagón de mujeres. Sí, en el metro hay un vagón de mujeres.
¿Y hay otro de hombres o hay mixto? No, es mixto y el Pero de hay uno mujeres. que si tú eres una mujer y no quieres tener historias raras, te vas ahí pues, Sí, ahí está. puedes estar aislada rollo del sí, contacto con hombres. El chicán, que es el. Bueno, pues el toqueteo, El ¿no? tocón, ¿no? el tocón. El manoseo de las mujeres. Sí. Vale. Sí. Y ahí lo evitas y estás Se tranquilo. metió en el vagón, bueno, un cuchillo me parece que era, Sí. no recuerdo muy bien. Intentó luego pegarle fuego al de esto con aceite de cocina, que le fue muy mal. El Joe que luego aprendió y luego usó gas de mechero. Ajá. Y bueno, intentó pues simplemente apuñalar a la primera mujer que vio. ¿no? Y no lo logró. No lo hizo bien. Hirió, sí que la apuñaló, sí. la hirió, pero no lo hizo bien. Claro, Sí, tío que nunca seguramente había utilizado arma blanca Seguramente, y, sí, sí. Claro. Seguramente, sí, sí. y lo pillaron. Sí. En el acto, sí. 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 Hostia, ¿y ese tío que va a estar mucho tiempo en la cárcel? Va a pasar un tiempo hasta que se emita un juicio y se procese y todo esto, más o menos unos 2 años. Así que sí, puede que el año que viene veamos la sentencia que le cae. Entonces, claro, aquí lo curioso es decir si era un asesinato de. Era un asesino de mujeres porque odiaba a las mujeres Sí, despecho. o era Odiaba a la que a sociedad. través de la sociedad, o sea, a través de las mujeres, él trataba de herir a la sociedad a través de las mujeres, ¿no? Sí. Tiene esa doble interpretación. Sí, Claro. sí, sí. Era que odiaba a las mujeres o odiaba Claro. lo que la mujer representaba en la sociedad. ¿Y por qué odiaba a las mujeres? Claro, ¿aquí dónde está la Claro, raíz? el ¿Porque por las qué. odiaba? ¿Porque las odiaba? Porque son mujeres y las odia por eso Por el que papel que representa. cumplen, sí, Eso sí. es en la sociedad. ¿Creéis que está habiendo un aumento de los ataques de locura y enajenación en Japón? ¿Agresivos? Sí, sí, hay una. desde luego, Evidentemente, o sea- Evidentemente, hay una lista que te dice. Lo que comentabas Todo es es que igual, hasta, despecho, hasta los venganza. 90 más o menos, Sí, sí. la manera de rebelarse contra una vida que no te gustaba era quitándote la tuya Sí, propia. 2000, hasta 2000. Hasta el 2000. A partir de ahí Sí, sí. empezó a Todos generarse casos, esa sí. frustración en personas ajenas, que eso es lo peligroso, porque si yo estoy puteado, no me gusta lo que sea, mira, termino con mi vida, bueno, aunque sea, pues mira. Oye, Sí, una especie de pero terrorismo social. empiezan a generar y a, a desplazar esa frustración en otras personas. Eso es lo peligroso, Sí. porque empiezas a ser un terrorista. Sí, eso es, sí, sí. Y eso es curioso que en Japón se dé esta faceta, ¿no? De Está empezando los asesinos. Sí. ¿Por qué creéis que ha habido un cambio del castigo propio, suicidándose, a la búsqueda de hacer daño social A con un través de final otras que seguramente va a personas. ser el mismo, que va a ser la pena de muerte o pues, seguramente habrá alguno que incluso después de haber hecho lo que ha hecho se suicida? Pero ¿por qué creéis que hay este cambio tan radical como en los 2000? No lo sé. Yo literal, no sé. Ni idea. Cambio de tendencias, consumo de información o de recursos. Quizá, no lo sé. La información, no la generación. La aparición de No lo sé. precedentes. No lo sé. No, porque es cierto que antes preferían suicidarse Sí. y ahora prefieren atacar a otros. No acabo de entender muy bien, quizá el acceso a información o. No lo sé. No sé cuál es cómo ha cambiado, ¿no? El odio contra sí mismos, de quitarse el medio contra Pero sí, el odio contra Contra el otros. odio. Aún así, Parece infantilismo, ¿eh? Realmente una conducta muy infantil, por cierto. Porque lo que esperan es que luego el país se haga cargo de ellos. O sea, cuando buscan la pena de muerte, lo que están diciendo es que buscan a un padre que, por favor, alguien en la sociedad Les haga les caso. pare, les haga caso, por favor, alguien, ¿no? Entonces, lo que están buscando es que la sociedad les diga: hemos reconocido quién eres, sabemos quién eres, tienes nombre y apellidos, por fin te reconocemos, eres alguien, y nosotros nos hacemos cargo de ti. aunque Entonces sea para buscan- terminar con tu vida. Aunque sea para eso, pero ya se sienten como útiles en algún sentido. Y lo que comentabas Por fin útiles. de no culpar al de abajo, sino al de arriba. Fíjate que aquí cuando tenemos pues presiones o identificamos a alguien que nos genera un estrés, un daño, es siempre una persona, es el jefe, es el empleado más inmediato, el compañero de trabajo me está puteando, tal. Sí. ¿Qué haces? Coges y directamente vas a por él, ¿no? Claro. Aquí no, aquí se busca dañar al Estado, a un sistema. Es curioso, sí. Claro. Es decir, si yo me imagino este chico, ¿no? El que estaría muy estresado en el trabajo, con un jefe seguramente que lo machacaba o le daba muchas horas extra, lo que sea, ¿no? Aquí, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos ido a la oficina y le hubiéramos dado 2 puñaladas. Sí, es verdad. Este hombre no hace eso. Es decir, no ataca a la raíz directa, que es esa persona que me está infligiendo un daño. Voy a atacar al ente, a un ente. Al sistema, claro. Eso es lo raro. Aquí no entendemos. Quiero decir, si yo estoy enojado con el gobierno, o sea, no sé, si yo estoy puteado en mi trabajo, es mi jefe el que me está puteando, no es el gobierno, el sistema financiero, el sistema... Y en Japón sí, en Japón se atribuye y se quiere dañar al sistema a través de dañar a personas que no le hieren directamente.
no es a mi jefe. Eso es la visión generalizadora del colectivismo, ¿no? Es que que vea es- todo es como un muy colectivo raro. parecido. El individualismo lo que hace, bueno, en las sociedades que vivimos actualmente, que en el occidente, sí consiste más en ver a la gente como individuos con capacidad racional de decidir y gestionar sus propios recursos. Pero el colectivismo lo que hace es ver a comunidades completas. Entonces, supongo que intentar atacar, ¿no? Para atacar a toda la comunidad, ¿cómo identificas a esa comunidad? Con algún individuo, ¿no? Pero tiene que ser un individuo que represente a esa comunidad. En este caso se centra en las mujeres felices. Claro. Con O un en ese perfil caso de era joven. Shinzo Abe para atacar un sistema sectario que, Correcto, sí, claro, sí, sí. es, Entonces está atacando a un colectivo realmente. en su mente, Seguramente, pues, aunque sea un individuo. En el caso de Abe, ¿no? Pues lo más lógico hubiera sido atacar directamente al recaudador que te está comiendo impuestos. Es verdad. Al recaudador local, ¿no? Es Que se verdad, es encargara, verdad. el más. A ese sería, porque el que te está pidiendo dinero a tu familia es Claro. ese tipo, no Abe. No, pero ha visto así el colectivo. Sí, sí, sí. ataca al Él colectivo. representa el colectivo al Eso que es muy odia. curioso.